Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más. En esta ocasión voy a hacer una funda tipo maletín para mi laptop. Obviamente las medidas va a depender del tamaño de tu portátil, aunque también puedes adaptarlo para tu tablet o tu iPad. Espero que te guste. Para hacer esta funda, este bolsito para el portátil, vamos a necesitar lo siguiente. Ya luego sacaremos los patrones y cortaremos las telas. Por lo pronto voy a mostrar lo que vamos a necesitar. Y es una cremallera, en mi caso voy a utilizar una de 60 centímetros, pero bueno, esto va a depender de cuán abierto quieres que sea el bolso o si lo quieres completamente abierto, esto es a tu gusto. Yo por mi parte voy a utilizar esta de 60 centímetros. Como forro voy a utilizar estos dos pañuelos que los tenía por allí guardados sin darle ningún tipo de uso y como forro para este proyecto me viene fenomenal. Voy a utilizar 1,60 m de cinta para mochila, esta es de algodón y mide exactamente 3,5 centímetros de ancho. Si tú lo quieres acolchar un poquito para darle protección a tu portátil, yo te aconsejo que utilices Wata. También puedes utilizar Foami. Yo os lo digo porque en uno de mis primeros videos hice una funda para una tablet y utilicé Foami como elemento amortiguador y la verdad es que me resultó bastante bien. Aún la tengo por allí. Os voy a dejar por aquí el video. No os vayáis a reír porque fue uno de mis primeros videos y bueno, quedó pues como quedó. Entonces, pero la verdad es que también es una muy buena idea si no consigues Wata. Y como tela principal, y esto es un experimento, os digo que es un experimento porque lo vi en una tienda, vi que había una cosmetiquera hecho con este mismo material. Entonces me he decidido a utilizarlo, ya luego cuando lo pruebe os digo a través de las redes o a través de la pestaña de comunidad de YouTube. Os diré si realmente funciona, si está bien o no, pero por lo pronto lo voy a probar. Esto es un hule de mantel, ¿vale? Esto es un mantel, no es hule hule, o sea, la textura es bastante buena, es como satinado, no es completamente brillante, tiene una base textil, o sea que me parece bastante bueno. Tengo muy buenas expectativas. De todas formas, cuando lleve una semanita o así usándolo, os voy a dejar tanto en Twitter como en la pestaña comunidad de YouTube mis impresiones, ¿vale? Si no conocéis la pestaña comunidad de YouTube, os invito a ir al canal y en la parte de arriba donde dice videos, lista de reproducción, inicio, hay una pestaña que dice comunidad y eso funciona como un muro, ¿vale? Como una red social para que estemos más en contacto, porque yo sé que hay personas que no tienen Facebook, que no tienen Instagram, entonces esa pestañita viene ideal para comunicarnos. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es sacar el patrón y os voy a decir ahora cómo lo he hecho. Vamos a tomar nuestro portátil o lo que hayas decidido utilizar para hacer la funda. Y lo que vamos a hacer es dibujar el contorno con un lápiz. El lápiz tiene que estar así, bien rectito, y dibujamos todo el contorno. Una vez que tenemos ya dibujado nuestro portátil, es esta primera línea que ves aquí. Este es mi portátil, ¿vale? Le he aumentado 1 centímetro para que me quede un poquito holgado. Y también le he aumentado otro centímetro para la costura. Este último centímetro para la costura lo que he hecho ha sido redondear un poquito las esquinas para que no me quedara tan cuadrado. Ahora vamos a determinar el área donde va a ir la cremallera. Yo voy a utilizar una cremallera de 60 centímetros y como le voy a poner un embellecedor, le voy a sumar 2 centímetros más. Entonces el área de mi cremallera debe medir 62 centímetros. ¿Cómo la voy a ubicar en mi patrón? Pues divido esta medida de 62 centímetros por la mitad. Esa mitad la voy a ubicar en la mitad de mi patrón y sencillamente marco de aquí a aquí 31 centímetros y de aquí a aquí 31 centímetros. En total son 62 centímetros. Ahora vamos a sacar el fuelle. Para sacar el fuelle vamos a medir de aquí todo el contorno por la línea de la costura hasta el otro extremo.
Eso me mide justo 95 centímetros. Ahora tenemos que medir el costado de nuestro portátil. El mío mide casi 3 centímetros, pero yo le voy a sumar 1 centímetro más. Entonces la medida del costado son 4 centímetros. Entonces vamos a sacar las partes del fuelle. Este es el fuelle inferior o el principal, el entero, ¿vale? Y estas son las dos piezas que van a ir unidas directamente a la cremallera. Entonces, ¿cómo he sacado estas piezas? Lo he hecho con la mitad de la medida original. Recordad que mi medida original del área inferior o del fuelle inferior es de 95 centímetros. Y el costado del portátil son 4 centímetros. Entonces he dibujado este rectángulo que veis aquí de 47,5, que es la mitad de 95, por 4 centímetros de ancho. Y le he agregado 1 centímetro de costura. En uno de los extremos no le he agregado el centímetro de costura y le he colocado la palabra doble, porque de este lado irá doblada la tela. A las dos piezas de la cremallera he hecho lo mismo. He hecho un rectángulo de 2 centímetros de ancho, 2 centímetros porque voy a usar la mitad de la medida del costado de mi portátil. El costado hemos dicho que eran 4, pues yo voy a utilizar 2 centímetros, 2 centímetros. Y de largo es la mitad que he medido del área de la cremallera. Mi área de la cremallera la he hecho de 62 centímetros, pues yo he dibujado la mitad, que son 31 centímetros. Y le he agregado 1 centímetro de costura por los lados, excepto por uno de los extremos, pero le he colocado la palabra doble porque por allí tiene que ir el doblez de la tela a la hora de cortar. Una vez que ya hayamos marcado nuestro patrón, que lo tengamos ya listo, vamos entonces a recortarlo. Ahora la tela la vamos a doblar por la mitad, de esta forma, ¿vale? Como la tela no me alcanzaba, yo he tenido que empalmarla, he tenido que coserla y he hecho una sola tira, ¿de acuerdo? Para que me pudiera alcanzar el largo del fuelle. Entonces, si este es tu caso, pues tendrías que hacer exactamente lo mismo. Si no, simplemente doblas tu tela por la mitad y vamos a colocar nuestro patrón del fuelle. Esta parte tiene que ir hacia el doblez que hemos hecho en la tela, hacia este lado, ¿vale? Entonces lo colocamos. Y ahora cortamos. Una vez que hayamos cortado las telas, le vamos a quitar el margen de costura a cada uno de los moldes para poder cortar la guata. De esta manera se me hará mucho más fácil coserlo a máquina. Ahora, usando los moldes sin la costura, vamos a cortar la guata. Ya lo hemos cortado, lo hemos hecho también doble y bueno, con todos los materiales preparados, vamos a empezar a armar el bolso. Como la tela o el material que voy a utilizar para hacer la funda es pues un material delicado, voy a poner la guata en la tela del forro. Lo vamos a hacer con la plancha bien caliente y con la opción del vapor desactivada. Si la guata que vas a utilizar no es termoadhesiva, puedes coserlo con la máquina por la orilla, con un color de hilo
lo más parecido posible a la tela del forro, para que no se vaya a notar tanto. Una vez pegada la guata, vamos a unir todas las piezas de tela con una puntada recta por el borde, de manera que la guata quede en el centro y que los derechos de las telas queden a la vista. Para coser este tipo de material que estoy utilizando voy a emplear este prensatela de rodillo. Coser con él este tipo de material es muchísimo más fácil. Si quieres saber cómo se usa, aquí arriba te saldrá una tarjetita que te llevará directamente a ese video. Una vez que hayamos unido todas las piezas en una sola, vamos a colocar las asas. Las asas son opcionales, se las puedes poner o no. Mis asas miden 75 centímetros cada una y le he sellado los extremos con un mechero. Ahora la vamos a ubicar en nuestro bolso. Ahora colocamos las asas en su posición. Yo las he colocado a 10 centímetros de la base y a 13 centímetros y medio de los laterales de cada lado. Vamos a coser entonces el trozo del asa hasta más o menos esta altura, que serían unos 7 centímetros aproximadamente del borde superior, y vamos a rematar en X aquí abajo y también en la parte de arriba para que tenga mayor agarre. Aquí están las asas ya colocadas. He aprovechado también de ponerle una etiqueta y como ven, por la parte de atrás no se nota absolutamente nada. Ahora vamos a preparar la cremallera. Ahora voy a tomar 2 trocitos de tela para el forro que me ha sobrado y le voy a poner en los extremos a la cremallera. Lo vamos a hacer así, derecho de la tela con el derecho de la cremallera, de esta forma. Y vamos a coser por allí, de forma que cuando giremos así, nos quede colocada de esta manera. Una vez que lo hayamos cosido por aquí, vamos a voltear así del derecho y le vamos a pasar otra puntadita por aquí, pegadita al borde. Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Aquí ya lo tenemos, ahora vamos a colocarle las piezas que van a los lados. Bueno, esto no hay manera de que me salga entero en pantalla, pero bueno, vamos a trabajar así, de todas formas se va a ver. Vamos a colocar la cremallera con el derecho de la cremallera hacia el derecho de la tela, ¿vale? Hacia la parte externa de la tela. Entonces, vamos a colocarla bien en el borde y vamos a coser por todo el bordecito bien pegadito a los dientes, preferiblemente ayudándonos con un pie para cremallera. Aquí ya hemos cosido la cremallera, nos ha quedado de esta forma. Ese es el derecho, así se va a ver. Ahora vamos a llevar este borde de la cremallera hacia el derecho de la otra tela, de esta forma. Y vamos a coser por aquí, por el borde, igual bien pegadito a los dientes. Ya tenemos puesta la cremallera, nos ha quedado de esta manera. El sobrante que te quede por aquí del tope que le pusimos a la cremallera, pues lo cortamos y esto debería abrir y cerrar con total facilidad. Pues ya tenemos la cremallera preparada. Ahora vamos a unirla al resto del fuelle. Lo vamos a hacer juntando sus derechos. Como pueden ver, aquí la pieza de la cremallera me ha quedado un poquito más ancha que el fuelle, entonces yo casi que prefiero que me sobre un poquito a que me falte. Entonces esto tiene solución. Lo que vamos a hacer es colocar el cierre
justo en el centro de la pieza del fuelle, ¿vale? De esta manera. Y vamos a coser por este extremo, voy a sujetarlo por aquí un momento, lo vamos a coser por aquí y del otro lado también. Y cosemos también por aquí, de forma que nos va a quedar esto unido así en una sola pieza. Así nos ha quedado unido esto en una sola pieza. Os voy a mostrar por aquí cómo se ve, también por este lado. Vamos a cortar lo que nos ha sobrado de la pieza de la cremallera. Y esto lo vamos a coser ahora a las dos caras de nuestro bolso. Para colocar el fuelle vamos a ubicar el área de la cremallera utilizando nuestro patrón. Vamos a marcar por un lado y por el otro el lugar por donde va a ir nuestra cremallera. Y ahora sí, vamos a ir ubicando nuestro fuelle. Lo vamos a hacer derecho de la tela con derecho y vamos a empezar justo por donde hemos marcado la cremallera, ¿vale? El área de la cremallera. Vamos a coser todo alrededor. Una vez puesto el bies de este lado, vamos a poner la otra tapa del bolso. Lo vamos a ir sujetando con unas pincitas. Recuerda que el asa debe ir por dentro. Y vamos a abrir la cremallera un poquito. Una vez que hayamos colocado la tapa en su sitio, vamos a coser alrededor y vamos a rematar con el bies. Bueno, y aquí ya lo tenemos, así se ve por la parte del forro y ahora lo que nos queda es darle la vuelta. Bueno, señores, espero que este video les haya gustado o por lo menos que les haya entretenido un poquito. No te vayas por favor sin dejarme un dedito arriba, que esto solamente cuesta un movimiento de dedo. Además, puedes dejarme tu comentario aquí abajo. Para mí tu opinión es muy importante. Te dejo también mis redes sociales por si quieres unirte a ellas. Nos vemos aquí la próxima semana con un nuevo video. Hasta entonces. Otra vez.